Bueno, os quiero presentar a Mariano Vergara, seguramente innecesaria la presentación, pero siempre sabéis que nos gusta hacer como una pequeña introducción de la persona, ¿no? Y un poco contar cuáles son las características que nos han llevado a que estén sentados hoy aquí en nuestro podcast contándonos cosas de la Semana Santa de Málaga. Mariano Vergara es una persona intelectualmente ilustre que ha sido capaz de situarse desde la escuela de diplomacia y su puesto de funcionario internacional a reconducir eso que se hizo y tanto reinventarse y terminar siendo un alto directivo de Unicaja tanto del banco como de la fundación. Pero en la vertiente que nos interesa a nosotros más que en la cofrade, a mí me encanta una definición que hablando con él alguna vez él mismo me ha hecho referencia, que es un verso libre. Me parece que es una definición maravillosa del mundo cofrade, donde él ya desde su más tierna infancia se ve absolutamente involucrado en todo lo que es el mundo cofrade y que ha sabido mantener esa línea tan importante de aportación a lo que es nuestra Semana Santa. Así que bienvenido, Mariano. Gracias, Manolo. Y siempre nos gusta empezar por una pregunta que en tu caso incluso puede ser un poco retórica, pero que seguro que nos da más detalle. ¿Cómo es tu ingreso en el mundo cofrade? ¿Cómo empiezas tú en el mundo de las cofradías? Bueno, mi ingreso en el mundo de las cofradías es por dos vías, tanto paterna como materna. Por el lado de mi padre es uno de los fundadores en los años 40, junto con otra serie de compañeros suyos del Colegio de los Agustinos, de la Cofradía de los Estudiantes. Y él fue hermano mayor de estudiantes, pero por razones que tampoco nunca llegué a conocer, y tú sabes que en aquel tiempo los niños veían, oían y callaban, y entonces pues no te dejaban preguntar nada. Yo nunca pregunté nada porque no me atrevía. Yo nunca estuve vinculado a la Cofradía de Estudiantes. Saqué el trono un par de veces porque lo sacábamos la pandilla, lo típico, ¿no? Pero por el lado materno, pues eso sí, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron hermanos mayores de la Esperanza y entonces, pues es que la vinculación de mi familia con el mundo de la Semana Santa como espacio temporal y físico, pues ha sido muy, muy fuerte de siempre. Mi abuela era la que hacía el monumento al Santísimo en la catedral el Jueves Santo. Entonces a nosotros, todos los nietos, que éramos muchísimos, nos llevaban allí y sabíamos perfectamente cómo había que hacer aquello y manejábamos y sabíamos y tal, ¿no? Y luego el Jueves Santo por la mañana, pues recogíamos flores por todos los jardines de casa de unos tíos míos que tenían una finca, entonces era lo que hoy es el barrio de Vistafranca, entonces era una finca, ¿no? Y llenábamos canastas para llevarlas por la noche a Calle Larios a echárselas a la Virgen, ¿no? La vinculación con la Virgen de la Esperanza siempre fue muy fuerte en mi familia, en mi casa, y bueno, y lo ha seguido siendo siempre, aunque que yo sepa ahora mismo que sean hermanos de la cofradía, pues quizás sea yo el único, quizás, pero todos hemos seguido, o sea, la esperanza es la esperanza y eso. Luego, pues lo típico en las familias de Málaga que han estado vinculadas con la Semana Santa, y tú lo sabes muy bien por Mena, pues en la Semana Santa de aquel tiempo nosotros aprendimos muchas canciones, himnos militares, aprendimos el himno de la Legión, obviamente, pero también aprendimos el himno de la infantería, porque cuando el Cristo mutilado salía, lo llevaban soldados del regimiento Aragón, del cuartel del campamento Benítez, pues cantaban el himno de la infantería, ¿no? Y entonces eso era impresionante, ¿no? La Expiración no cantó nunca, que yo recuerde, el himno de la Guardia Civil hasta años muy recientes en que empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces la Expiración era no sé, a mí eso me gustaba mucho porque la Expiración era como la cofradía más elegante que había
en la Semana Santa. Y la esperanza era, pues no sé, como la Macarena en Sevilla, ¿no? Otro mundo, ¿no? El sepulcro, mi abuelo también estuvo vinculado al sepulcro, mi abuelo materno. Es decir, la Semana Santa nosotros la vivíamos muy, muy intensamente. Bueno, pues con tantas vinculaciones, la siguiente pregunta va a ser difícil, porque te voy a preguntar, ¿cuál piensas tú que es el momento más destacado de la Semana Santa de Málaga? De toda la Semana de Santa. toda la Semana Santa. De toda la Semana Santa. Pues no lo sé. Mira, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor es definitivo. Cuando yo era vicepresidente de Unicaja, ya te hemos comentado, un año, bueno, en aquel tiempo Unicaja alquilaba la entreplanta del Hotel Larios, que hoy en día suelen estar la gente de toda la familia, los amigos y tal de Antonio Bandera. Entonces aquello lo cogía Unicaja, banco, pues no era banco, era caja, y la fundación, ¿no? Entonces iban muchos invitados y tal. Bueno, un año recuerdo que vino el director de la Scala de Milán. A mí me gusta mucho la música clásica y la no clásica, por cierto. Y me gusta muchísimo la ópera. Y entonces, claro, el que venga un señor italiano con otro señor que venía y te lo presentan. Creo recordar que me lo presentó Pedro Pizarro, que venía con él, ¿no? Y entonces, bueno, el director de la Scala de Milán, bueno, aquel señor cuando vio, hubo dos momentos en que el tío se le saltaron las lágrimas. Fueron Miércoles Santo y Jueves Santo. Y fue la subida de la Virgen de la Paloma por calle Larios y la subida de la Esperanza el Jueves Santo por calle Larios. Y hago hincapié en que hablo de subida, no bajada, subida. Ha quedado claro. Muy bien. Como ha salido Mena en un par de ocasiones, te quería pedir tu opinión sobre cuándo crees tú que Mena es más. ¿Qué es lo que supone un plus extra para Mena siempre? Pues mira, ahí, como te he dicho antes, que a mí me gusta mucho la música, siempre he notado que los metales, la trompetería de Mena suena de otra forma. Y entonces, a mí eso es un hecho que me emociona profundamente. Es que me gusta mucho el sonido de los metales en la orquesta, en las bandas y muy diferencial, ¿no? Entonces, cuando existía la doble curva, aquello era una cosa impresionante, ¿no? Entonces nosotros teníamos un despacho, mi hermano y yo, en la esquina de calle Calderería, encima de Urania, de Diana y todo eso, de la empresa de la familia Bueno. Claro. Y era tremendo porque siempre llenábamos el despacho de gente, muchas veces, pero gente además famosa que no habíamos conocido nunca, ¿no? Recuerdo, yo que sé, allí los padres del Juli, del Torero, yo qué sé, un año vinieron me parece que eran unos nietos de Franco, pero que Franco ya no estaba, o sea, de esto hace a lo mejor 10 o 12 años, ¿no? Y aquello realmente era impresionante. Y luego, cuando el trono de la Virgen cambió el manto y cambió... A mí la Virgen de la Soledad de Mena siempre me ha parecido una de las vírgenes también más elegantes, con diferencia, ¿no? A mí como elegantes de Málaga, a pesar de que yo adore a la Esperanza, son la Virgen de los Dolores de la Expiración, la Soledad de Mena y la Soledad del Sepulcro. Son otra cosa. Es una elegancia especial. Eso es. Yo recuerdo que hace muchos años, yo entonces era un niño, había la madre de un amigo tuyo, de Pepe Pérez Brián, Gómez de la Bárcena, Conchita, y su cuñada Alicia Hafner, eran las que arreglaban a la Virgen de la Soledad de Mena.
Y entonces me acuerdo que llevaba siempre calas de flores, llevaba calas, que era una cosa que tú decías, pero cosa tan bonita, ¿por qué le han quitado las calas, no? No, ya han vuelto. Han vuelto, ¿no? Pero no me da cuenta. Bueno, y luego le ponían unas plantas que hoy en día casi no se ven, pero entonces se ponían mucho con las flores, que es las esparragueras. Sí. Y los arbotantes llevaban esparragueras. Y era una cosa maravillosa de bonita, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que son las que no se deben perder, porque son las que de verdad son la esencia de la Semana Santa de Málaga, ¿no? De hecho, muchos congregantes hemos luchado mucho porque el Monte del Cristo siga llevando la bugambilla, como siempre la ha llevado, ¿no? Con lo cual, el recuperar esas esencias muchas veces que es muy importante. Para mí es importantísimo, porque luego hay cosas que bueno, hay que las considera esencia de la Semana Santa de Málaga. A mí no me lo parecen, porque no me gustan, sinceramente, que es, por ejemplo, los pulsos. A mí no me gustan los pulsos. No, pero casi con esto me sirve para la siguiente pregunta, porque como la vida misma, yo te he preguntado cuándo mena es más y cuándo mena es menos. Bueno, yo mena creo que nunca ha sido menos. Y precisamente también casi engancha con esto. Tú que eres una persona con mucho criterio, ¿cómo crees que debe ser el futuro de la Semana Santa de Málaga? Pues mira, aun a riesgo de que me llamen carca o conservador, sinceramente creo que hay que dar una vuelta atrás. Y la vuelta atrás consiste en lo que mucha gente piensa. Yo creo que la mayoría de la ciudad, pero la gente tiene miedo a manifestarse. Yo pienso sinceramente que hay que volver al recorrido anterior. Lo digo abiertamente. Me parece un espanto de fealdad la rampa de hierro o de lo que sea para entrar en la catedral. Máxime ahora con la grúa que está haciendo las obras absolutamente necesarias. También me manifiesto absolutamente a favor de que la catedral hay que terminarla. Todo el que diga que la catedral no hay por qué terminarla es porque no ha estudiado ni historia del arte ni arquitectura. Porque la Catedral de Sevilla se terminó en los años 40 de 1900. La Catedral de León, que es una de las joyas del gótico español, se terminó en los años 30 de 1900. La Catedral de Vitoria se terminó en época de Franco. ¿Por qué no? Bueno, la Sagrada Familia no digamos. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tener esa catedral sin terminar y con ese espantoso mote que le han puesto, que yo me niego a pronunciar, porque además eso es mentira, Eso se lo inventaron en los años 80 determinada corporación municipal, y para crear una especie de, pues no sé, de un mundo, no sé cómo llamarte, ¿no? Como típico, como folclórico. No, es que aquí le llamamos así. No, perdón, eso no se le ha llamado nunca. Bueno, me ha encantado porque has puesto los puntos sobre la I en todo. Me alegro. Un resumen rapidito, pero estupendo. Y una última curiosidad. ¿Cuál es tu marcha musical preferida de la Semana Santa? Pues mira, insisto en lo de antes. Hombre, a mí sinceramente me encantan las marchas de Sevilla. O sea, me encanta Amargura, me encanta Pasa la Macarena. En fin, es que eso te pone los pelos de punta, ¿no? Yo soy amigo de Tejera, el director de la banda, y es que intento mezclar unas cosas con otras. O sea, a mí eso de que en la maestranza, cuando en algún momento, la maestranza de la Plaza de Toros de Sevilla, en algún momento determinado, porque ha habido un hecho especial, sea el momento que sea de la lidia, la banda de Tejera empiece a sonar, eso me parece de una personalidad apabullante, ¿no? De un estilo, de una clase. En Málaga, pues mira, a mí, sinceramente, me encanta. O sea, el himno de la Legión me parece maravilloso. Maravilloso. Pero volvemos a lo de antes, pues también es muy bonito la marcha de Jesús Nazareno de Jaén. Es muy bonita. Y me encanta, sinceramente, cuando la Esperanza sube calle Larios a los sones de Pasa la Macarena, o
o madrugada o cualquiera, porque igual que el cine, yo soy muy cinéfilo, entonces el cine, queramos o no, lo inventaron los norteamericanos, aunque los hermanos Lumière hicieran y dejaran de hacer y tal, pero el cine, quitando glorias europeas como El gato pardo, el cine es América. Y la Semana Santa, pues nosotros hemos creado nuestra propia Semana Santa, pero nació en Sevilla, porque por pura lógica espacial y temporal, es que Sevilla fue cristiana 300 años antes que Málaga. Entonces, es que no hay posibilidad de discusión ninguna. Bueno, pues la verdad que hemos disfrutado un montón. Yo te quería dar las gracias y yo creo que lo que deja es un montón de ideas ahí colgadas, que no sé si merecería la pena hacer un segundo podcast o una ampliación. Como vosotros queráis. Porque son temas de la verdad que dan para mucho. Muchísimas gracias. A vosotros.